¿Estamos listos, Cristian? Y qué bueno que iniciamos el tiempo de este servicio antes de la palabra. Bueno, que antes de la palabra más bien hubo un tiempo de abrazos, porque creo que esta palabra es un abrazo de parte del Señor, pero esos abrazos fuertes que nos recuerdan que Él está ahí. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 6, y vamos a leer del verso 1 al 9. La palabra dice así, como decía el buen amigo Cancino, decía, y la palabra dice, no Pablo sino su sobrino, siempre que leía la Biblia, y nos acordamos mucho de él porque estaba chiquitito, así decía, y la palabra dice, amén, cuando oraba. Deuteronomio 6, 1 al 9, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor. ¿Para que cuándo? Toda tu vida, cumpliendo todos los preceptos y los mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, ¿qué dice? Es lo que sigue, eso lo dije yo, usted dice en la otra parte, ¿ok? Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Escríbelas en los postes de tu casa. Por eso es que aquí se han puesto, y cuando se construyó, recuerdo que nos gustaría que la palabra de Dios esté puesta en las paredes, y bueno, Charito ha contribuido ahí a ponerla de una manera más bonita, pero la intención es esa, que cuando tú llegues a este lugar puedas ver la palabra y que esa palabra esté visible para que tú la recuerdes y la vivas. Dice, incúlcaselos a tus hijos. No dice, amarás al Señor con tu corazón, amarás al Señor con tu alma, amarás al Señor con tus fuerzas. Jesús le agrega mente cuando Él dice la palabra. Pero no dice solamente con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, sino que tiene algo ahí atrás que dice, ¿con qué? Con todo, con todo, con todo. ¿Sabes? Mientras más avanza la tecnología, más se busca que se eliminen los riesgos. Si analizamos los años anteriores, la esperanza de vida es mucho mejor ahora que lo que era anteriormente. Según el INEGI, la esperanza de vida de 1930 al día de hoy aumentó considerablemente, más del doble. En 1930 las personas vivían un promedio de 34 años. 34 años, mucha gente no llegaba a ver sus nietos. Era el promedio de vida. Recordemos que era una etapa de guerrillas. Mi bisabuelo, por ejemplo, murió a manos de los cristeros. El señor Alejandro Altamirano, más joven que yo, murió a manos de los cristeros. Y dejó 3 hijos pequeños, 3 hijos de 6 tantos años.
muy joven. La esperanza de vida era muy baja. 40 años después, en 1970, el indicador era 61. La gente vivía en promedio en México 61 años. En el año 2000 fue de 74 y en el censo de 2022 es de 75 años. El promedio de vida es de 75 años. Si usted llega a más de eso, ya fue un ganón, vivió más. Pero el promedio, lo que la gente vive en México, es normalmente de 75 años. Cuando yo me pongo a pensar eso, digo, estoy a la mitad de mi vida, al menos en cuanto al promedio de vida en México. Y digo, Señor, ¿qué he hecho en la mitad de mi vida? Y me reto personalmente a eso, a que la segunda mitad sea todavía mejor. Y que pueda lograr más cosas en esa segunda mitad. Cada invento que nos da la tecnología nos acerca a que la vida sea más fácil. Y cada invento, por ende, nos aleja de hacer un mayor esfuerzo. Por ejemplo, no sé si usted sabía, hay dos normativas que ya se están implementando en el mundo. Una es los vehículos eléctricos. Si usted va a Europa, en las ciudades, dentro de las ciudades, usted no va a ver motores a gasolina. Van a ser solamente motores eléctricos. Pero eso no es lo trascendente para la palabra. También ya va a empezar a haber solamente vehículos de transmisión automática. Muy probablemente sus hijos, mis hijos, no sepan manejar un vehículo estándar, porque ya no va a haber. Si se pone a revisar ahorita, son muy pocos los carros, solamente los autos de gama más baja, los que traen una transmisión estándar. Los camiones, los trailers nuevos ya son automáticos. No sé si usted sabía. ¿Por qué? Porque el hecho de no concentrarte en manejar, en mover las velocidades, indica que te puedes concentrar en conducir el volante. Entonces no estás distraído acá, estás acá solamente. Y entonces las nuevas regulaciones indican que ya no va a haber vehículos de transmisión estándar. Para los que nos gusta la transmisión estándar, pues ya poco a poco va a ir desapareciendo. Como les decía, hoy en día las camionetas, por ejemplo, son muy poquitas camionetas que siguen siendo estándar. Las dobles rodados, todo lo que usted vea grande y nuevo es de transmisión manual. Entonces, un día saber manejar estándar va a ser un lujo. Imagínense. Y no digamos el avance de los vehículos autónomos. ¿Ha visto usted videos acerca de vehículos autónomos? Que te subes al carro, no hay chofer y por aplicación le dices dónde vas y el vehículo sale solo. En Monterrey, por ejemplo, ya hay algunos vehículos de plataforma que utilizan esa tecnología. No es muy confiable todavía, así es de que yo personalmente prefiero que haya un chofer que esté conduciendo. Y parece ridículo, pero cada vez que hay un invento nuevo, nos hace más inútiles. Entre más avanza la tecnología, diga conmigo, entre más avanza la tecnología, soy más inútil. Lo primero sí lo dijeron, lo segundo no. Quiero que lo diga. Entre más avanza la tecnología, soy más inútil. Es una verdad que nos incomoda, pero que es cierta. ¿Cuántos saben hacer un nudo de soga, por ejemplo? Cata dice que sí sabe. Con los cinchos ahorita es mucho más práctico, ¿no? Desde que aparecieron los cinchos, se amarra todo. Y yo recuerdo que antes era todo una virtud saber hacer, y la carrucha y jálale y acomódale. Casi nadie sabe hacerlo ya. Y luego decimos, ay, mi niño es bien inteligente porque le doy el teléfono y le sabe picar a todo.
No se engañe, oiga, su hijo no es el inteligente es el que creó el aparato, que es tan fácil usarlo que hasta su niño lo sabe usar. Entonces no nos dejemos engañar por esa parte de la tecnología. Y esta palabra no es una crítica para la tecnología, sino una crítica para nosotros mismos, porque nos hemos vuelto cada vez más incapaces de desarrollar tareas, incluso simples. Te la pongo sencilla. ¿Cuántos de ustedes todavía escriben en una libreta con su puño y letra? Muchos ya no. Yo antes hacía la letra bonita y me he dado cuenta que cada vez la hago más fea. ¿Y por qué cree? Porque hasta las prédicas las escribo aquí, ¿no? Cuentas, ¿cuántos sacan cuentas? A mí me sorprende, Benny está yendo a sus clases de Kumon. Bueno, ya di la marca, patrocinador oficial. Espero que nos hagan una rebaja en la mensualidad, ¿verdad? Y Kumon se trata de que el niño vaya desarrollando y sacando cuentas mentalmente. Pero ¿cuántos de nosotros nos ponen una cuenta y ya no sabemos cómo sacarla? Recuerdo cuando me hicieron un examen laboral y me pusieron las divisiones de casita, no supe cómo hacerlas. Y saqué las cuentas mentalmente, pero el proceso de cómo hacerlas ya no me acordé. O sea, sí saqué el bien resultado, pero fui dividiendo en mi cabeza número por número, pero ya no me acordaba cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la calculadora. Y rapidito sacamos las cuentas por una calculadora, pero démonos cuenta, cada vez nos vamos haciendo más inútiles. Entre más avanza la tecnología, más inútiles. ¿Cuántos de aquí saben tortear, por ejemplo? Cada vez son menos. ¿Y cuántos saben tortear sin la maquinita? Eso ya no, ¿verdad? Bueno, ya hay 2, 3 que saben tortear. Pero las mamás de antes, mira, pam, 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 a pura cachetada. Decía mi tío que el secreto para una buena tortilla es dejarla como los toreros. Entonces dice, cacheteas la tortilla y tienes que dejarla así, mira. Dice, es el secreto para que la tortilla quede al puro fregadazo. Bien, nuestro teléfono móvil vino a sustituir un montón de aparatos. Aquí tenemos nuestra calculadora, cámara de video, cámara fotográfica, que hace el enfoque. Yo estudié 4 años de universidad para aprender un montón de cosas que el día de hoy son inútiles, porque la tecnología avanzó muy rápido. Tenemos nuestro despertador, tenemos el afinador de la guitarra, tenemos el estudio de grabación, tenemos un montón de cosas en este aparatito. Y quizá nosotros, los más grandes, los más adultos, ahí tenemos 2, 3 conocimientos buenos. Pero en este proceso hemos querido hacerle la vida más fácil a nuestros hijos. Como te decía, imagínate el mundo que tus hijos van a enfrentar, que ni siquiera van a saber manejar un vehículo estándar. Por ponerte algo simple. Hacer tamales. Dicen, disfruten, chicos, y disfruten esta última generación. Esta es la última generación de mamás y tías que van a saber hacer tamales, que van a saber hacer atole de coco, arroz con leche y un montón de cosas que se están perdiendo. Platicábamos mi esposa y yo, los libros de texto ahorita, el libro de texto de Sammy, le están enseñando a hacer juegos cooperativos, dice ahí, a jugar a la traes, a jugar al trompo, a jugar a las pichas, y tú dices, ¿la escuela enseñando eso? Sí, porque nuestros hijos no saben jugar a eso.
Y suena burdo, pero la SEP ya se dio cuenta que nuestros hijos no juegan a eso y que hay que enseñarles a que lo jueguen. Y a medida que les queremos hacer la vida más fácil a nuestros hijos, les vamos eliminando riesgos en su vida, que esos mismos riesgos fueron los que nos curtieron a nosotros. En la semana un compañero, veníamos para Tepic, y en el proceso de la carretera me venía platicando, dice, cuando yo era niño, a mí me gustaba mucho ir a la alberca. Quienes conocen Compostela saben que uno de los atractivos son las albercas públicas. De niños nos la pasamos casi diario metidos en las albercas. Mi mamá cuenta que nunca la lavaban, pero ellos iban a la alberca en sus años. Estaba verde, así, verde cafezosa, y se metían en la alberca de todos modos. Dice, en la capa de abajo había una capa de lodo, literalmente, que nunca lavaban la alberca, la dejaban que corriera el agua, pero la parte de arriba se limpiaba, la parte de abajo estaba el sedimento, y ellas sí se metían al agua. Con nosotros ya fue más higiénico, la lavaban 2 veces por semana, pero aún así, pues estaba mugrosa. Llega gente de todos lados, gente que se baña, que no se baña. Yo hoy en día ya me la pienso para meterme en una alberca pública. Si voy a la alberca pública es el día que la lavan, ese día me meto, porque desde una vez que Eliseo Apchiqui hizo un comentario y decía, cada persona deja, si no se limpió bien la cola, deja ahí un poquito de popó en la alberca. Y bueno, ahí viene el campamento para que se motiven a entrar a la alberca. Y desde ese día yo me la pienso muchísimo para entrar a la alberca. Y mi compañero decía, a mí me encantaba ir a la alberca, pero yo, hoy en día, él tiene 3 hijos, en mi vida les permitiría a mis hijos que se metieran a esa alberca mugrosa. Y siguió contando. Dice, en mi casa, afuera, hay un tubo grandote, que cuando llueve, salía un chorro así impresionante, ¿verdad? Y todos los chiquillos de la cuadra íbamos al tubo a meternos. ¿Cuántos pudieron disfrutar de esa experiencia maravillosa de bañarse sobre la lluvia? ¿Qué cree? Los niños hoy en día no lo hacen. Y dice mi compañero, ya uno dice, bueno, los miados de los gatos, las cagadas de las palomas, todo lo que cae mediante ese tubo. Dice, ¿y qué crees? En mi vida le permitiría a mis hijos que se bañen en el tubo. Le estoy contando lo que contó mi amigo, ¿ok? Yo no sé. Y dice, y por último, de mi casa, una cuadra abajo, antes era el río. Y cuando llueve, pues todo el agua del rancho baja y se concentra por ahí y baja recio. Y cuando éramos niños, todos los chiquillos de la cuadra, el agua café, sucia, la gente dejaba la basura. ¿Y qué crees que hacíamos? Nos metíamos en el agua y se ponía así de hondo. Yo recuerdo esa calle se ponía, o sea, un carro no pasaba por esa calle cuando estaba lloviendo. Dice, de repente nos enronchábamos, pero era normal en la sociedad. Nos enronchábamos y amanecíamos enronchados el siguiente día, pero cuando volvía a llover, ¿qué crees que hacíamos? Nos volvíamos a meter. ¿Y qué crees que me dijo después? En mi vida permitiría que mis hijos se metieran en ese tipo de agua. Y podríamos continuar contando cosas que nosotros hacíamos cuando éramos niños y que nuestros hijos ya no las hacen. Y esa misma razón, por esas mismas razones, no nos debería sorprender que esta generación de nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, sea la generación más ansiosa que ha existido sobre la tierra. El día de ayer fui a la tienda y estaba supe después que era jovencita, ¿sabe? Que está ahorita muy de moda la aesthetic, ¿cómo se llama esa onda? Y
Y yo volteo y pues de entrada dices que será niño, será niña, no sé, ¿verdad? Pero cuando ya me habla, pues obviamente se escuchó la voz de una niña y a mí pues más me llamó la atención porque pues dije, tiene la edad de Sarabi. Entonces cuando yo veo a esta chamaquita, ya cuando me habla me doy cuenta que es una niña, ya está trabajando 12, 13 años en una tienda y me empieza a atender y su vocecita de niña, ay sí, esto, ¿cuándo? Ay, ya terminó, algo más que desea agregar, muy amable. Y cuando le paso mi tarjeta para pagar la cuenta, se recorre su manga del suéter, porque es muy común que aunque esté haciendo calor, ellos traigan suéter. No sé cómo le hacen los adolescentes para soportar la verdad eso, si yo quiero andar en camisa de resaque, pero ellos traen suéter. Cortes en todo su bracito. Yo tengo cortes, pero de los riesgos que tomé durante mi vida. Tengo cicatrices de los riesgos. Esta me lo hice cortando una caña una vez, así. Y todo su bracito tasajeado. 13 años, 14 cuando mucho. Hoy me viene con un peso en mi corazón. Y créanme, y ya había preparado esta palabra desde antes. Y es obvio que el contexto en el que vivimos es diferente en muchos sentidos, que hoy en día hay más violencia, hay más inseguridad, pero tendríamos que buscar realmente la forma de no privar a nuestros hijos de vivir experiencias que forjen su carácter. Recuerdo que nosotros jugábamos afuera en la calle, pues eran calles empedradas. No había tantos carros, pasaba un carro cada 15 minutos y no podía ir recio. O sea, ahí en mi casa yo le decía a mi compañero, imagínate, afuera de mi casa había un pozotote, se hacía un charco y era nuestra piscina cada vez que llovía. Pero todo ese tipo de cositas que tú puedes decir son absurdas, son insignificantes, no las están viviendo tus hijos. Nosotros en las tardes, mi bisabuela vivía en el rancho de la familia, todavía se conserva ese rancho, y hace algún tiempo les dije, voy a llevar los hijos donde era el rancho de mi bisabuela, donde íbamos, es allá a las afueras de Compostela, 4,5 kilómetros más o menos. De la edad de Samantha nos íbamos en bicicleta al rancho, todos los primos en bicicleta, vámonos. Llegábamos con mi bisabuela ya ni se acordaba quién éramos, murió de 98 años, 98, 99 años. Nomás llegaba y nos decía, ¿de quién sos, mijo? Ah, somos de Crucita, la hija de Chepina. Ah, muy bien, mijo, pásele. Ya de su hija sí se acordaba, ¿verdad? De su hija, de su nieta, pero ya toda la prole que tenía. Entonces ya con eso nos recibía. Y eran momentos muy padres que pasábamos de niños, porque mi bisabuela y su hija, que nunca se casó, se quedó cuidando a su mamá, pues a ella le encantaban los niños. Entonces desde que llegábamos, el niño que fuera nos ponía a sus posibilidades, nos hacía canela, que era lo que podía ofrecernos. Tenía un molinito en Iztamal que nos poníamos a darle nosotros ahí, nos hacía tortillas. Después en la noche nos ponía, nosotros le decíamos morrongos, que eran de harina en aceite, dorados. Y nos regresábamos de noche, 8 o 9 de la noche, de la edad de Samantha. Y ahí me pongo a pensar y digo, yo, como mi compañero, en mi vida permitiría que pasara eso. Pero esa fue nuestra infancia. No nos limitábamos. No nos limitábamos a hacer eso. Pero sinceramente, ponte a hacer cuentas. Tus hijos, ¿cuántos riesgos han corrido? A la edad que tienen ahora, ¿cuántos riesgos han corrido? Entonces,
¿Por qué crees que al primer desafío se ponen ansiosos? Que al primer desafío se quieren quitar la vida porque creen que no pueden lograrlo. Incluso si tú les has dicho a tus hijos, a tu edad yo ya, eres oficialmente viejo. Entonces, si tú le has dicho a tus hijos, a tu edad yo ya había hecho esto, eres oficialmente un viejito. Y yo soy el primero. Luego los muchachos de Kilea siempre me recriminan: es que tú no dices que a tu edad tú ya habías hecho. Sí, es que a su edad yo ya había hecho. A su edad ya corría riesgos. Yo a los 11 años empecé a manejar un vehículo. A los 14 ya manejaba en ruta larga. Hoy veo a mis hijos y digo: en mi vida haría eso. Oh, mi compañero. El carácter se forma enfrentando aquellas cosas que consideramos como riesgos. Es que yo a su edad, a los 18 años, ¿cuántos de aquí tienen 18 años? Ay, Jordi, levanta. No, Jordi, te estoy hablando no estoy hablando de tus hijos, Jordi, estoy hablando de ti. Okay. A los 18 años yo ya estaba predicando en una iglesia. ¿Cuántos tienen 18, 17? Levanten su mano. Allá atrás. A su edad, chicos, a su edad. Y yo sé que ustedes no lo van a hacer seguramente porque ustedes no están acostumbrados a enfrentar esos riesgos, a enfrentar esos desafíos. Nosotros ya lo hacíamos. A los 17 años yo ya tenía mi propia banda. Era músico interranchonal, sí. Andaba de rancho en rancho tocando. Tenía, me acuerdo, un surito. Mi mamá tenía un surito, le decíamos el poderoso. Ese andaba siempre para donde fuera, con una canasta arriba, un puño de bocinas trepadas arriba, un puño de bocinas en la cajuela y 4 o 5 monos viajando para todos los ranchos del municipio, de aquí, de donde fuera, tocando en las iglesias. Ahora me pongo a pensar y digo: qué locura, ni seguro, con un montón de chamacos de 12, 13 años que había enseñado a tocar y andábamos viajando. Y yo digo: Señor, ¿por qué los chavos hoy en día no toman esos retos? ¿Y sabes? Porque no los hemos enseñado a tomar esos riesgos. Yo tengo una frase muy célebre y mi esposa me la recuerda cada vez que hay un problema con algún joven de la iglesia. Me dice: como tú dices, el problema de los jóvenes son los papás. A ella no les gustó, ¿verdad? Cuando estamos hablando de sus hijos sí les gustó, pero ya cuando hablamos de los papás, gracias a Dios, yo tuve a unos papás que me apoyaron. ¿Quiere tomar ese riesgo? Aviéntese. ¿La regué un montón de veces? Sí. ¿Maté un montón de gente espiritualmente hablando? También. Puse al Noé en el pescado, ¿bien? Se lo comió el pescado. A Jonás, que profetizó en Babilonia. Pero me atreví a tomar riesgos. Esta generación de papás, y me incluyo, les decimos a nuestros hijos que no tomen riesgos. Esta generación de jóvenes, 20 y tantos para abajo, porque seguimos siendo jóvenes, ¿o no, Jordi? Jóvenes maduros, pero seguimos siendo jóvenes.
Los jóvenes que ya estamos cerca del cuarto piso, yo me veo y digo, Señor, ¿cómo que yo voy a llegar a los 40? Dios mío. Si nos sentimos jóvenes, ¿verdad ahí? ¿Cómo? O sea, ¿por qué los niños crecen y nosotros seguimos igual de jóvenes y bellos? ¿Ah? Esta generación le dice a sus hijos, no te cases, conócelo primero, experimenta. Y nuestra generación de jóvenes llega a 3, 4, 5, 6, 7 conocidas con varios, que cuando se casan, a mí me da tanta risa cuando dicen, nos vamos a ir de luna de miel. Tienen 10 años viviendo juntos y se van a casar y se van a ir a luna de miel. ¿Cuál luna de miel? Eso ya es luna de hiel, eso. Ya se perdió todo el encanto, de veras. O sea, ¿a qué vas? Es un viaje más ya. Nosotros vacilábamos un compañero de trabajo porque él seguido salía de vacaciones con su novia y le decíamos, ya va por la luna de miel 18. En ese proceso de conocerse. ¿Por qué? Porque ni siquiera ese riesgo estamos dispuestos a asumir, a que nuestros hijos lo asuman. No, primero conózcala, mijo. Sepa si le va a gustar o no le va a gustar, si ronca o no ronca. Las mujeres de antes tomaban ese riesgo, ¿verdad, Getze? Y mi mujer ha aprendido a dormir con tapones. Y nuestros jóvenes se están casando a los 30 años después de vivir 10 años juntos y con 2 hijos. Porque en ese momento no se atrevieron a correr el riesgo. Y mucho de eso motivado por los propios papás. Y sabes, es un hecho que cuando corremos riesgos, vamos a cometer errores. Y ese es el problema de la generación de jóvenes, que no están cometiendo los suficientes errores. No los dejamos que cometan errores a nuestros hijos. Seamos sinceros. No los dejamos. Apenas vamos. No. Mira, amigo, no, por ahí no. Y nosotros metimos la pata un montón de veces. Y en esas metidas de pata fuimos aprendiendo. Y entre más queremos proteger a nuestros hijos, se genera el efecto adverso. Nuestros hijos no están capacitados para tomar decisiones, no están capacitados para asumir riesgos, y por ende nuestros hijos no tienen carácter. Yo de verdad admiro a mis pastores que me soltaban, o sea, su iglesia, ¿no? Como que mochar a cabeza, sí, ¿cierto? Y quizá una cultura muy distinta, ¿no? O sea, yo crecí en una iglesia donde el pastor es un extranjero. Él a los 18 años les dijo a sus hijos, adiós, que te vaya bien. Literal, ya usted, un adulto, trabajar, hijo, trabajar. Y nosotros, ay, está chiquito, tiene 23 años, tiene 24 años, está chiquito, ay, mi niño, venga, aquí quédese en su casa, coma conmigo, mi bebé, a ver, yo le doy de comer, mi niño, ya tiene 25 años. Suena risa. Esa es nuestra generación de jóvenes, esa es. A los 17, 18, Charo ya se había venido de Tuxpan a vivir a Tepic. A los 15 años, Anaí tenía su trabajo en la Universidad Autónoma de Nayarit. 15 años, a tu edad, ella ya estaba trabajando y atendiendo a su familia porque su mamá había fallecido.
¿O no? A los 8 años, ese hombre de allá, de la cachucha, ya no tenía papá. A los 10 años y a los 11 años trabajaba de mesero para tener recursos para apoyar a su familia. ¿O no? 11 años. 11 años. A los 14, 15 años, esa del Mickey, en el pecho, hacía helados y pagó sus estudios vendiendo helados, saliendo a la calle con su hielerita y vendiendo helados. Usted la ve ahorita muy maestra, ¿verdad? Pero esa mujer se ganó la vida de esa manera. Ay, no, pero mi niño está chiquito, ¿cómo va a trabajar? Ay, aquí quédese en mi casa, aquí coma. Por eso te digo que no es culpa de los hijos. Es culpa de... Bueno, quítenle la culpa para que no se sientan tan mal. Es responsabilidad. No es responsabilidad de los hijos, es responsabilidad de los padres. Y nuestros padres nos forjaron de una manera distinta. ¿Qué hacemos en la familia? Arreglamos bicicletas y vendemos bicicletas. Mi hija, póngase un negocio de bicicletas allá. ¿Qué esperanzas? Apá, me voy a ir a vivir con mi novia de luna de miel. ¿Qué es luna de miel? Ni que las hilachas. A cintarazos te metían, tuvieras 20 años. ¿Es cierto o no es cierto? A ver, los de mi generación para arriba, díganme si es cierto o no es cierto. No me dejen solo. Raquel tenía 23 años y ya tenía 2 niñas. 2 hermosas niñas. La más chiquita más. No te sientes, cuñada, pero 23 años. Como a los 17, yo creo, Norma. Ya tenía, a los 13. A los 15 tuvo Chantal. Imagínense, a los 15 ya tenía Chantal. No, tampoco se vaya en ese punto, ¿ok? Tampoco se vaya en ese punto. También, no, te pasaste, Hugo, también ahí, también. Hay límites también, Hugo, hay límites. La fue a sacar de sexto de primaria. No, así no, Hugo. Tranquilos los demás. Porque ya se les alborotó. Yo me quiero casar, ya me voy a casar, ¿verdad? Che, Esparza, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Esparza. Estudia primero, ¿ok? Imagínense. Josué 1:7 al 9. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. Otras versiones dicen: esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Con el esfuerzo y la valentía desaparece el miedo y el desánimo. Cuando te concentras en el esfuerzo y la valentía, vas a poder vencer lo que te genera temor.
porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿Sabes? Yo no batallé lo que batallaron mis padres. Si te cuento las historias de mis papás, tanto mi papá como mi mamá quedaron huérfanos de padre a los 12 años. Mi abuela alimentó a sus 8 hijos engordando puercos con sus gallinitas, vendiendo palomitas, vendiendo gelatinas, vendiendo atoles de coco. 8 hijos. Mi papá tuvo que aprender el oficio de su papá, enseñado por sus hermanos, a hacer huaraches, vender huaraches. Yo no batallé lo que mis papás batallaron. Y yo no quisiera que mis hijos batallaran lo que yo batallé, pero me pongo a pensar si realmente eso será correcto. ¿Qué tanto daño les hemos hecho a nuestros hijos privándoles de que se esfuercen? Esta generación no sabe que para lograr cosas hay que esforzarse. Lo tienen todo a la mano. ¿Cuántos de nuestros jóvenes sinceramente tuvieron que trabajar para comer? Dios nos ha bendecido mucho, pero en ese proceso les hemos hecho un mal a nuestros hijos. Tenemos que buscar la manera de inyectar un hambre en nuestras generaciones por lograr cosas grandes. Porque lo único que estamos haciendo, discúlpeme la palabra, hermano, pero es la verdad, estamos formando inútiles. Decía Julio César Chávez que cuál había sido la diferencia entre él y su hijo. Físicamente, su hijo tenía todas las aptitudes para ser mejor boxeador que su papá. Más alto, más fuerte. Y dijo Julio César Chávez, hubo una diferencia. Mi hijo nunca tuvo hambre. Yo sabía que si no boxeaba, no comía. Mi hijo no, mi hijo siempre lo tuvo todo. Te voy a hacer esta pregunta: ¿qué nuevos retos tienen tus hijos el día de hoy? ¿Qué retos tienen tus hijos en su vida? ¿Y qué retos que realmente los hagan que desarrollen su potencial? Si no hacen nada, tienen asegurada sus estudios hasta la universidad, ¿o no? ¿O no? ¿Qué logros que eran imposibles para ti les has enseñado que son posibles para ellos? ¿En qué pueden ser mejores o más grandes que tú? Mi mamá siempre nos dijo, sigan estudiando, sigan estudiando. Siempre nos puso libros, estudien, aprendan, aprendan. Ya acabaste la licenciatura, mijo, váyase por una maestría. Yo te apoyo, pero sigue adelante. Y hasta la fecha, así de viejote,
te puedo asegurar que si yo le digo a mi mamá, ¿me apoyas para estudiar un doctorado? Me apoya. La verdad, ahorita no me alcanzan ni las fuerzas ni el tiempo. Tendría que estudiarlo como de 2 de la mañana a 4 más o menos, para poder aguantar con el ritmo que tengo en mi vida. Pero aún hoy en día mi mamá me sigue retando a ser mejor, así de viejote. Mi mamá, así de grande, estudió su licenciatura y acaba de salir de su especialidad, porque era técnico y tenía especialidad, y le dijeron, no te lo podemos valer. Ah, ¿no me lo puedes valer? Estudió la prepa, 3 años de prepa se aventó, estudió la licenciatura y estudió la especialidad. Ahora te estoy hablando en los últimos 10 años. ¿Qué reto le estás poniendo a tus hijos el día de hoy para que sean mejores de lo que tú eres? ¿De qué manera les estás incomodando el nido para que forjen su carácter? Mis hijos de repente se quejan. Ay, es que tú quieres que estemos todos los días haciendo cosas en las tardes y nosotros no queremos hacer. Yo les digo, hijos, porque lo que yo un día quise que hubieran hecho por mí, yo lo quiero hacer por ustedes. Y es un reto para todos. Y una necesidad de rescate para una generación ansiosa. Nuestros hijos se están muriendo de ansiedad porque todo en esta vida les aterra. Ellos no entienden la palabra esfuerzo. No saben qué significa la palabra esfuerzo porque nunca lo han tenido. No digo que todos, pero ellos probablemente no sepan lo que es vender helados para vivir. Ellos probablemente no sepan lo que es trabajar desde los 15, los 18. ¿Quién de nuestros jóvenes sabe lo que es hacer eso? Sinceramente, véanlos. Con los dedos de las manos, ¿no? Podríamos contarlos. Esa es la generación de hijos que estamos formando, papás. Una generación comodina. Una generación ansiosa, una generación que no sueña, que quiere todo fácil. No entiende la palabra esfuerzo porque todo es fácil. Tanto así que olvidan todo lo que pueden lograr cuando realmente se esfuerzan. Una generación que menosprecia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate. ¿Cómo se ha devaluado esa palabra? Ay, no, pastor, es que pastor era fácil. No, chiquitito, a los 19 años me quedé sin papá atendiendo un negocio, y a la vez que atendía el negocio y trabajaba, era líder de alabanza de mi iglesia. Nadie dijo que la vida iba a ser fácil. Nadie dijo. Nadie dijo que la vida iba a ser sencilla. Jesús no nos prometió eso. No dejes que te vendan ese evangelio tan barato. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. Jesús mismo nos dio ejemplo de que esto no iba a ser sencillo. Tenemos un gran reto: dejar de vivir de la ley del menor esfuerzo. Nuestros hijos no tienen ni idea de lo que cuesta ganar lo que ellos disfrutan. No tienen ni idea. Y cuando se enfrentan con esa realidad, entran en shock, entran en pánico. No tienen idea de lo que cuesta una colegiatura, no tienen idea de lo que cuesta una computadora, no tienen idea de todo lo que se tragan, perdone la palabra, de lo que cuesta, no tienen idea. Esa es la generación de jóvenes, no todos, aclaro, pero esa es la generación de jóvenes que tenemos ahorita. Yo le digo a mi esposa, no puede ser posible. Mi esposa tiene líder de jóvenes 17, 18 años, 20 años. 20 años de líder de jóvenes. Tenemos 11 años como congregación. Le digo a mi esposa, no puede ser posible que a estas alturas no haya uno solo de los que tú le has dedicado tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dolor. No puede ser que no haya uno solo que diga: Getse, hazte un lado, yo voy a tomar la estafeta que tú tienes. Un día ella tomó la estafeta que su mamá le dejó y le dijo: mija, aquí está. Una jovencita, y le dijo: aquí está, y asumió ese reto y lo ha venido trabajando, y no puede ser posible. Y yo me culpo a mí mismo, me responsabilizo a mí mismo que hayamos generado jóvenes tan inútiles que no pueden decir: Getse, hazte un lado, yo te apoyo. Y me digo a mí mismo: ¿qué he hecho mal como pastor? ¿Qué he hecho mal como pastor? Y el compromiso conmigo es con ustedes como papás. ¿Qué hemos hecho mal como papás? Que no les hemos enseñado a nuestros hijos que realmente se comprometan. Mi papá me decía: te comprometiste en la iglesia, diste tu palabra, cúmplela, porque un hombre sin palabra es un hombre que no vale. Y yo crecí con esa enseñanza. Ay, mi niño no tiene ganas de ir a la iglesia. Ay, está triste. No vaya, mi hijo. Qué triste, ni qué triste. Levántese, usted se comprometió, vaya y cumpla su palabra. Ustedes creen que yo nunca me sentí triste, pero mi papá decía: no, mijito, usted es hombre y el hombre cumple su palabra. Como esté, va y se planta ahí. Papá, pero le digo a mi esposa: yo si falté a la escuela fue porque estaba a punto de encamado. En mi casa no había eso de: ay, no quiero ir a la escuela.
que no quiere ir a la escuela, mi hijo? ¿Va a ir o no va a ir? Sí, papá. Así por las buenas estoy, ¿bien? En casa así era. Ay, mi niño está triste. Aquí quédese, mi niño. No vaya a la universidad, hoy está triste. Papás, hagámonos responsables. Hagámonos responsables. ¿Por qué no queremos? Y pongo el ejemplo de la iglesia. ¿Por qué no queremos tomar una responsabilidad? Porque nos va a costar. Nos va a costar. Que hay una fiesta, no puedo porque tengo que ir a la iglesia. Que hay una actividad, no puedo porque tengo un compromiso en la iglesia. Nuestros jóvenes se les atraviesa una mosca y la matan y se van a hacer el velorio, porque ¿cómo vamos a permitir que? ¿O estoy mintiendo? Dígame si estoy mintiendo. No es cierto, pastor. Regáñeme, si le doy chance. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con nuestra generación de jóvenes? Y empieza desde casa, nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Yo no puedo esperar a un joven comprometido cuando veo un papá que a veces está aquí, a veces está acá. Y le digo a mi esposa siempre, el problema son los papás. Un papá comprometido, normalmente, tiene un papá comprometido. Un papá disciplinado, normalmente tiene un hijo disciplinado. Y a veces nos caen gordos los papás porque son así con nosotros. Pero sin esa, hay un tiempo para ser papá. Ahorita nos han vendido la idea, es que tienes que ser amigo de tus hijos. No, eres su papá. No eres su amigo, eres su papá, eres su mamá. Ningún amigo va a decir, soy tu papá. Es un lugar que solamente tú tienes, un lugar único para ti. Tienes 20, 25 años para ser papá o ser mamá. Después de eso ya podrás ser amigo, vas a ser abuelo. Y bueno, los abuelos se les consiente, se les quiere. Mi mamá no nos dejaba comer sabritas. Ahora llegamos el otro día a su casa y compró una bolsa así de papas, una bolsa así de rufles, una bolsa así de rocaletas, ¿eh? En su casa. ¿Para quién creen que son esos? Pues para los nietos. Y ay, madrina tuya. Allá la abuela también, vean a la abuela, lleno de dulces y paletas. Y ahora quiere vender paletas la abuela ahí. No, le digo, pues, chiquillero de por sí, todos enyerbados con dulce, ¿eh? Es un tiempo para ser abuelas. Pero Hetzi y Marily no me pueden dejar mentir que cuando fue mamá, fue mamá. Mariel también le tocó algo de esa experiencia. Cuando fue mamá, fue mamá. Entonces, padres, no tienes que ser amigo de tus hijos. Tienes que ser papá o mamá. Es tu tiempo de ser papá o mamá. Nadie va a tomar esa responsabilidad por ti. Si tú no la tomas, nadie la tomó. Y tu hijo, dejaste pasar ese tiempo, se perdió. ¿Me explico? Y todo empieza desde casa. ¿En qué te estás esforzando hoy en día tú? ¿Qué cosa dices? Realmente me reta a esforzarme. Tengo que ir más allá de mis límites. Desde finales del año pasado, en casa experimentamos un reto de darnos cuenta que podemos dar más. Este fin de semana tuve que acercarme con mi jefa y decirle, ya no puedo con tanto. O sea, ya si era probar mis límites como trabajador, ya estoy. Deme chance.
Le digo a mi esposa, es la primera vez que siento que estoy trabajando en la Secretaría de Salud. ¿Qué estás haciendo de tu vida que te está retando, que te está comprometiendo, que te está haciendo crecer? Si tus hijos no ven eso, no lo van a hacer. Si te comprometes en un ministerio y vas cuando tienes ganas, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Van a ir cuando tengan ganas. Si no eres capaz de decir, pastor, aquí estoy, o no digas pastor, decir, ¿sabes qué? Dios me llamó a ir a compartir a las plazas, a ir a compartir a otro lado. Comprométete y hazlo. Que tus hijos vean que te esfuerzas y que muestras que amas a Dios. ¿Con qué? ¿Con qué empezamos? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús dice, con toda tu mente. No nos sorprenda entonces lo que nuestros hijos están viviendo el día de hoy, porque no saben lo que significa esforzarse. Es tiempo de que comencemos a hacer cambios en casa. Es tiempo de que comencemos a incomodarles a nuestros hijos. Ándele. Macicito los niños, 14, 15 años, se me van para el negocio. ¿O no, Jordi? Ya pueden. 9 años, Samantha. Esta semana empecé, mija, a atender. Ay, papi, a atender. Y sí saben, no son tarugos. Hola, buenas noches, ¿qué va a llevar? Ay, mi niña, sí sabe. Eso sí, le ponen a sacar cuentas y se me enguasa, ya voy y le ayudo, ¿ah? A ver, te pagaron con uno de 200, vale 150, ¿cómo tienes que dar de cambio? 80, no, hija, 50, ¿ah? Pero digo, ya puede. Enfrentas, es un temor, sí, o sea, un señor te llega a comprar y yo veo a las de Julio, allá se van con sus paletitas ahí enfrente con Marbuén y empezar a vender. Te va a sorprender la capacidad que tienen tus hijos cuando confías en ellos y los llevas a asumir riesgos. Vas a empezar a formar cristianos diferentes en ellos. Cuando los enseñas a comprometerse, vas a formar cristianos diferentes en ellos. Esta semana le tocó el aseo a los jóvenes. ¿Cuántos crees que vinieron? ¿Cuántos crees que vinieron? ¿Y cuántos crees que son? De bajito, 30. ¿Cuántos vinieron? Vamos a hacer el aseo. Esos son sus hijos. Esos son sus hijos. Y lo más triste es que no nomás es con los hijos, también con los papás. Luego le toca a las mujeres y dicen, ¿quién viene? 1, 2, 3 mujeres, cuando mucho. Ah, ¿verdad? ¿No les gustó, verdad? Ahí ya. ¿Qué me puedo esperar de los hijos? Lo mismo. Los que vivimos en un cristianismo viejo sabíamos, era hacer el aseo, Marta. Hasta con trapito, cada cuadrito del piso. ¿Bien? Mi mamá me ponía a lavar el baño con cepillo de dientes entre todas las hendiduras de cada mosaico. ¿Ok? Así se lavaba correctamente un baño. A Julio le decían, mijo, va a agarrar una lija y va a meter la manita y le va a tallar al baño, así. Sus hijos ni siquiera lavan el baño. No se engañen, de veras. ¿O estoy mintiendo?
Algunos no, yo sé que hay algunos que sí lavan el baño muy bien. No es por balconear a nadie, pero Cristian lava el baño muy bien. ¿A qué creen que se debe que lave el baño muy bien? ¿Quiénes son los responsables? Los papás. Cristian siempre llega temprano. ¿Por qué creen que Cristian siempre llega temprano? ¿Quiénes son los responsables? Los papás. ¿Ok? Los amo mucho. Los quiero mucho, papás. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a hacer algo. ¿Por mi bien? No. Por mi bien, no. Por el tuyo. Te aseguro que tú quieres que tus hijos triunfen en su vida, ¿no? Tú quieres éxito para sus vidas. Y el éxito llega a través de ¿qué? Del esfuerzo. De aprender a amar con todo, de aprender a esforzarse con todo. Y no lo digo yo, ¿lo enseña quién? La palabra. En esta vida, los caminos fáciles no son correctos. Y aún eso, porque luego yo escucho que dicen, dinero fácil. No, quien hace dinero de esa manera está arriesgando el pellejo. Tampoco es dinero fácil. Hay que tener mucha hambre para tomar una vida incorrecta también. Y los que realmente llegan a ser exitosos es porque tuvieron hambre. Toda esa gente que usted escucha, que andan de maleantes, un día tuvieron hambre y tuvieron necesidad. Y si no la tuvieron, hubo alguien que los impulsó a ser grandes. Aún en eso. Hasta en los perros hay razas, dicen. Entonces, no les hagamos la vida fácil a nuestros hijos. Por favor, te lo pido, te lo suplico. Enseñémosle que hay que retarnos, que hay que tomar cosas, riesgos que nos hagan cada vez más fuertes. La única forma en la que sus hijos van a forjar el carácter es a medida que los enfrenten a situaciones de riesgo. Hoy en día yo le agradezco a mis padres todas las cosas que en su momento no las agradecía, porque en su momento, ay, qué padre, mi papá me dice que siempre tengo que estar y que tengo que tener palabra. Ay, qué chido, sí, papá, qué gran enseñanza me estás dando. También me enojaba y también le gritaba y también me peleaba con él. Pero hoy en día agradezco que mi papá un día fue papá, que mi mamá un día fue mamá. Ponte de pie, por favor.